Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de álgebra, y en esta oportunidad pues nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de monomios, ¿ya? La palabra monomio, jóvenes, la palabra mono viene a ser uno, pues, ¿no? En este caso me indica uno, la unidad. Y homios pues va a ser, ¿qué cosa? Término, ¿no? Va a ser término. Entonces, monomio es un solo término. Entonces vamos a definir pues algo más formal de la siguiente manera. Mira, definición, decimos, es un término algebraico, ahí está, es un solo término algebraico cuyos exponentes de las variables son números naturales. A ver, veamos un ejemplo. Tengo yo acá una expresión m de x igual a menos 9x elevada a la quinta, ¿no? Ten en cuenta que lo que está entre paréntesis es la variable. Entonces acá dice, mira, cuyos exponentes de las variables son números naturales. Entonces te fijas en la variable, a ver, la variable es x, a ver, acá ¿cuál es la variable? Es x, y su exponente ¿cómo es? Tiene que ser un número natural. ¿Es un número natural? Sí, porque ten en cuenta que los números naturales vamos a considerar del 1 hacia más adelante. Por lo tanto, decimos de que sí es un monomio, pues, ¿no? ¿Ya? Y esto de acá se lee m de x, ¿no? Acá está, es una expresión algebraica m de x igual a ¿quién? A menos 9x a la quinta, ¿ya? Continuamos a ver con otro ejemplo más, dice n de x, y. Entonces, ¿quiénes son las variables acá? X y y. Entonces, olvídate de todo, ya solamente fíjate en quién, fíjate en las variables x y y. Acá está x y y. Profesor, ¿y este número? Esto de acá, óbvialo. Entonces, digo acá, de la variable x, su exponente es natural, sí, es un número 3, es un número positivo, sí, está correcto. Acá de y también, entonces, digo, profesor, sí es un monomio también, ¿ya? Sí es un monomio. A ver, un ejemplo más, tenemos acá p de a, b igual a 2 tercios multiplicado por b al cuadrado por a la 9. ¿Quiénes son las variables? A ver, fíjate, este es un monomio p de a, b. Entonces las variables son a y b. Entonces fíjate en b y fíjate en a. ¿Sus exponentes son enteros positivos? O sea, ¿son naturales? Sí, por lo tanto digo que también es un monomio, ¿ya? A ver acá, continuamos, tengo un m de x, a ver otro ejemplo, menos 9x elevado a la menos 2. Entonces, mira, ve quién es la variable x. Entonces te fijas en la variable y te fijas en el exponente. Su exponente es negativo. Ah, no cumple porque tiene que ser positivo. Entonces digo, esto de acá no es monomio. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? A ver, un último ejemplo. Tenemos acá m de y igual a 3 a la menos 1 por y a la quinta. Entonces tú puedes observar acá lo siguiente. 1. ¿Quién es la variable? La variable es y, entonces te fijas solamente en el y. Alguien dirá, profesor, mira, pero acá el exponente es negativo, entonces no es monomio. No. Ten en cuenta que la variable solamente es y, acá no está el y. Entonces te fijas en el y acá, jóvenes, la variable tiene como exponente el 5, que es un número natural, ¿no? Por lo tanto, digo que sí es monomio, pues, ¿no? Sí es monomio. ¿Ya, chicos? Entonces hay que tener en cuenta eso bastante. Muy bien, entonces recordar, jóvenes, una pequeña observación, que las variables de cada monomio siempre están entre paréntesis, ¿ya? Ahí está lo que te acabo de mencionar. Las variables siempre están entre paréntesis, ahí está, siempre están entre paréntesis. ¿Sí? Ten en cuenta que para que sea un monomio también tiene que ser un solo término, mira, nada más, un solo término. ¿Cómo te das cuenta? Que solamente están multiplicándose, pues no están separados por adición, sustracción, nada que ver, ¿ya? Muy bien, continuamos, entonces ahora veamos el grado de un monomio, a ver. ¿Qué cosa es el grado de un monomio, jóvenes? El grado es una característica que tienen todos los polinomios, ¿eh, chicos? Entonces, lo que tienen las expresiones algebraicas. Por lo tanto, vamos a ver nosotros dos tipos de grados. El grado relativo, que viene a ser pues con respecto a una variable, que viene a ser el exponente de dicha variable. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos acá, jóvenes, n de x, y y z, ¿no? Una expresión algebraica, es decir, un monomio con variables x, y, z. Entonces ahí está, ¿no? Menos 4 quintos por x al cubo por y a la 7 por z elevado a la 11. Entonces, ¿cuáles son los grados relativos? Va a ser con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Así, mira, dices gr, que significa grado relativo, ¿ya? Grado con respecto a x, así lo vas a leer. Grado relativo con respecto a x. ¿Quién es? Ah, fíjate simplemente en el exponente de x, pues. ¿Quién es? 3. Y asunto arreglado, simplemente grado relativo con respecto a x sería 3, pues, ¿no? Si yo te pido el grado relativo con respecto a y, ¿te fijas en y? ¿Quién es su exponente? 7. Entonces digo, profesor, el grado relativo con respecto a y vale 7. Y por último, el grado relativo con respecto a z. ¿Te fijas en z? ¿Quién es su exponente? 11. Entonces,
el grado relativo con respecto a z sería 11. Así de fácil, jóvenes, ¿ya? Hay otro ejemplo más. Tenemos un monomio de variables x y y. Ahí está la expresión, ¿no? Menos 2x a la quinta por y a la 9 por a la 11. Entonces digo lo siguiente. A ver, grado relativo con respecto a x. Te fijas en la variable x y quién es su exponente, 5. Entonces ahí pones 5, pues, ¿no? Ahora te pido grado relativo con respecto a y. Te fijas en y quién es su exponente de y, pues es 9. Entonces sería 9. Así de fácil. Alguien mira, el profesor, grado relativo con respecto a. No se hace eso. ¿Por qué? Porque la A no está en las variables. Y como no está en las variables, a esto de acá se le considera como simplemente una constante, un número. ¿Ya, muchachos? Entonces acá no hay grado relativo con respecto a. No, porque la A no es variable. ¿Ya? Muy bien, ese es el grado relativo. Entonces, ahora veamos el otro grado, que es el grado absoluto. Está dado por la suma de los grados relativos de las variables. A ver, traducción. Veamos un ejemplo. Tenemos acá, jóvenes, un monomio, ¿sí? Es el mismo ejemplo anterior, pero en este caso me piden el grado absoluto. Entonces digo, el grado absoluto del monomio n se coloca así, mira, ten en cuenta que en el grado relativo colocabas con respecto a x, y y, z. En cambio acá pone grado absoluto con respecto al monomio, en este caso todo, que es n, el monomio. ¿Quién va a ser? Simplemente va a ser la suma de todos los grados relativos de las variables. Entonces hay que sumar 3 más 7 más 11. Así, mira, 3 más 7 más 11. ¿Y eso cuánto sale, jóvenes? Eso sale 21. Entonces repito, ¿qué es el grado absoluto? Es la suma de todos los exponentes de las variables. ¿Ya? Ese es para un monomio, o para un monomio. ¿Ya? A ver, un ejemplo más. Tengo acá un p de x, y. Las variables son x y y, solamente fíjate en las variables x y y, obvia el a al cubo. Esto de acá simplemente es para confundirte, nada más. Entonces, a esto óbvialo. ¿Por qué? Porque las variables son x y y. Entonces, ¿qué me dice? El grado absoluto es la suma de sus exponentes. Entonces dices, el grado absoluto de p, porque es del monomio p, ¿a qué va a ser igual? A 5 más 9, ¿no? 5 más 9, ¿y eso cuánto sale? 14, ¿ya, chicos? Hay otros que se confunden, suman 5 más 9 más 3. No, el 3 no lo sumas, ¿por qué? Porque la A, repito, no está en las variables. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a empezar con la práctica dirigida. A ver, primera pregunta me dice, se tiene el monomio, hay el grado relativo de x más el grado relativo de y más el grado relativo de z. Veamos entonces resolución. A ver, pregunta, chicos, a ver, el grado relativo con respecto a x. ¿Quién era el grado relativo con respecto a x? Ya te había enseñado. Te fijas en x, simplemente el exponente. ¿Cuánto vale? 4. Ahí se vale 4. Qué fácil. El grado relativo con respecto a y. Te fijas en y. ¿Quién es su exponente? 3. Resultado 3. Y por último, el grado relativo con respecto a z. Te fijas en z. ¿Quién es su exponente? 7. Ahí está. ¿Ya está? ¿Qué me está pidiendo? La suma de estos 3, ¿no? Ahí está, mira. Me está pidiendo la suma de esos 3. Entonces digo lo siguiente. La suma de los 3 es de 4 más 3 más 7. Y eso, jóvenes, ¿sale cuánto? Sale 14. ¿Ya? Esa es la respuesta para la pregunta número 1. A ver, pregunta número 2 me indica lo siguiente. En el monomio hay el grado relativo con respecto a x y el grado relativo con respecto a y vale 8. Entonces digo lo siguiente. A ver, dato es grado relativo con respecto a y vale 8. Entonces copiamos eso. Ese es tu dato. Yo te pregunto, ¿quién es el grado relativo con respecto a y acá? A ver, te fijas acá en y. ¿Quién es su exponente? Esto, bueno, ese es el grado relativo con respecto a y, o sea, n al cubo. Entonces copias acá. Esto que está acá es n al cubo. Igual aquí, igual a 8. Pero 8, jóvenes, es 2 elevado al cubo, ¿no? 2 al cubo. Entonces, mira, si los exponentes son iguales, entonces, ¿cómo tienen que ser las bases? Iguales. Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 2, pues. Ahora, ¿qué hago? Luego, jóvenes, vas a reemplazar este 2 acá, mira, reemplaza, mira, 2, acá este n vale 2, reemplaza 2 más 2, 4, y 2 al cubo es 8, entonces, ¿qué te quedaría? Me quedaría así, ¿no? Un m de x, y es 7 por x, pero n vale 2, sería 2 más 2, 4, sería x a la cuarta. ¿Por quién? N vale 2, sería 2 al cubo, 8, sería y a la 8. Y listo, este es el monomio. ¿Qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo el grado relativo. Y el grado relativo con respecto a x, te fijas acá, ¿quién es el grado relativo, jóvenes? El exponente, ¿no? Entonces el grado relativo con respecto a x sería ¿cuánto? Sería 4. ¿Ya? Esa es la respuesta para la pregunta número 2.
En la pregunta número 3 me indica en el monomio mxy igual a x elevado a la m más 2 multiplicado por y a la m, si el grado relativo con respecto a y es igual a 7, haya grado absoluto del monomio. Bueno, se parece a la anterior, digo lo siguiente, ¿no? El dato ¿cuál es? Que el grado relativo con respecto a y vale 7, entonces colocas así. Pero yo sé que el grado relativo con respecto a y, ¿quién es? Es m, pues, ¿no? Entonces m es igual a ¿cuánto? A 7. Entonces digo, jóvenes, lo siguiente, como m vale 7, reemplaza acá, ¿no? Digo, m de x, y reemplaza, a ver, m vale 7, ¿no? 7 más 2, 9, sería x a la 9. Ahí está, ¿por quién? Por y elevado a la m, pero m vale 7, sería y a la 7. Ahí está, este es el monomio, que ya lo encontraste. Ahora, ¿qué me está pidiendo? El grado absoluto, y el grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables, en este caso x y y. Entonces suma, pues, ¿no? Digo, grado absoluto de m sería 9 más 7, ¿no? Y 9 más 7, jóvenes, es 16, y esa sería la respuesta. Muy bien, pregunta número 4 me indica lo siguiente: si el monomio, en este caso m de x es igual a 7x, haya de m de 1 más m de 2. A ver, jóvenes, ¿cómo voy a hacer esto? Esto es sencillo, ¿ya? A ver, este de acá es tu dato, que m de x vale 7x, dice. Entonces te dice m de 1 más m de 2. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que encuentre yo a x, lo voy a cambiar por 1. Y en este caso, cada vez el x lo vas a cambiar por el 2. Entonces digo lo siguiente, a ver. Digo, m de 1, este x lo cambiaste por 1. Entonces sería 7 por 1, ¿no? Sería 7 por 1, pues porque x vale 1. Y 7 por 1 es 7, pues, ¿no? Ahora, ¿qué cosa quieres? M de 2. Entonces cámbiale ahora el x por 2. Entonces sería 7 por 2, ¿no? 7 por 2. ¿Y eso cuánto vale? 14. Pero a mí, como me están pidiendo, jóvenes, ¿qué cosa? M1 más M2, entonces reemplaza. ¿Cuánto vale M1? 7. ¿Y cuánto vale M2? 14. Ya 7 más 14. Y 7 más 14, jóvenes, eso es vale 21. Y esa será la respuesta para la pregunta número 4. Muy bien. Problema número 5 me indica lo siguiente. En el monomio, ahí está, m de x, y es igual a 2x elevado a la a más 5 por y elevado a la 2a más 3. El grado relativo de x es 9, dice, hay el grado relativo con respecto a y. Entonces veamos lo siguiente, resolución. Mira, dato, ¿cuál es el dato? Que el grado relativo con respecto a x es 9. Entonces digo, grado relativo con respecto a x vale 9, así se representa. Entonces te fijas, ¿quién es el grado relativo con respecto a x? Era el exponente de x. ¿Y eso cuánto vale? A más 5. Entonces digo, a más 5 es igual a 9. Este 5 pasa a restar, por lo tanto a vale ¿cuánto? A vale 4, pues, ¿no? Ten en cuenta que esto pasó a restar. Muy bien. Ahora lo que nos piden a nosotros es el grado relativo con respecto a y. Entonces digo lo siguiente, ¿no? El grado relativo con respecto a y, ¿quién es? 2a más 3, pues, ¿no? Mira, fíjate acá, mira. Fíjate arriba, ¿sí? Acá está, mira, fíjate acá. Y pues, ¿quién es el exponente de y? 2a más 3. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a y es 2a más 3. Entonces simplemente vas a reemplazar el a por 4, ¿no? Entonces digo 2 por 4 más 3, ¿no? 2 por 4 es 8, más 3 sería 11. Entonces la respuesta para la pregunta número 5 sería 11. Bien, chicos, hemos terminado ahí, esperando que se haya entendido la clase. Ahora le toca practicar a ti y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.